Representación gráfica de datos. En las hojas de cálculo generalmente se capturan datos de interés personal o empresarial, con el propósito de registrar y respaldar información. Además, se pueden aplicar operaciones a esos datos como sumas, multiplicaciones, divisiones o aplicarles alguna fórmula o función disponible en la hoja de cálculo. El conjunto de resultados, numéricos o datos seleccionados, se puede utilizar para generar gráficos que muestren el comportamiento de los datos. Utilidad del gráfico de datos. Las gráficas sirven para representar un conjunto de datos o puntos numéricos. Las gráficas se deben observar, analizar e interpretar para determinar el comportamiento de algún proceso de ventas, tendencias estadísticas, toma de decisiones, etc. En general, representan el resumen gráfico de los datos y facilitan la interpretación, análisis y toma de decisiones. ¿Cómo crear un gráfico de datos? Es necesario contar con software de hojas de cálculo que permitan graficar datos numéricos, capturar datos, elaborar fórmulas y seleccionar los datos a graficar. Veamos un primer ejemplo. El INEGI reporta que en el año 2010 en México se tenía una población total de 100.510.594 habitantes mayores de 12 años y nos da la cantidad de habitantes por edad cumplida, como se indica en la tabla. Si esta información la trasladamos a una gráfica, podremos observar fácilmente las diferentes cantidades de habitantes por edad y compararlas entre sí. ¿Cómo lo hago? Para crear el gráfico de datos, debes realizar lo siguiente. Captura títulos y datos. Selecciona las celdas a graficar que contengan títulos y datos numéricos. Haz clic en el icono Asistente para gráficos. Selecciona las opciones deseadas de formato del gráfico. Da clic en Finalizar. El asistente para gráficos te permite seleccionar varios tipos de gráficos y editarlos para darles la presentación requerida. Mediante los gráficos se puede fácilmente observar, analizar y tomar decisiones sobre el comportamiento de los datos. De un simple vistazo, se puede determinar la tendencia y sus desviaciones. Incluso te permite predecir comportamientos futuros y sacar certeras conclusiones. Recuerda que en las diferentes empresas y comercios, incluso a nivel personal, se requiere del uso de hojas de cálculo para registrar o respaldar datos, aplicarles fórmulas y realizar los cálculos necesarios. La representación gráfica de datos es el resumen gráfico de los datos y facilita la interpretación, análisis y toma de decisiones.